Chile es uno de los países más sísmicos del mundo. Prueba de ello es la gran cantidad de terremotos de alta magnitud que se han registrado a lo largo de la historia. En el siguiente video haremos un repaso por algunos de los movimientos más significativos registrados entre los siglos XVI y XVIII, es decir, desde que existe un registro histórico documentado. Es importante señalar que en aquellos años no existían instrumentos que permitieran medir la magnitud de los terremotos. Sin embargo, y gracias al análisis de la sismicidad histórica y los registros de la época, se han efectuado estimaciones bastante cercanas a la realidad, comparando los efectos de los sismos antiguos con sus pares contemporáneos. Te invitamos a conocer estas estimaciones. Un 8 de febrero de 1570, la ciudad de Concepción, por entonces ubicada donde actualmente se emplaza la ciudad de Penco, sufrió el primero de una serie de terremotos que complicaron la estadía de los conquistadores españoles en Chile. La ciudad de Concepción de la Nueva Extremadura había sido fundada solo 20 años antes por Pedro de Valdivia, cuando cerca de las 9 horas un violento terremoto con magnitud estimada entre 8.3 y 8.5 sacudió las huestes españolas. El posterior tsunami o maremoto completó la ruina de la ciudad. La particularidad de este terremoto es que coincidió con el miércoles de ceniza, por lo que a la hora del evento la mayor parte de los habitantes se encontraba en misa, considerándolo un castigo divino. El 16 de diciembre de 1575, un terremoto sacudió la recientemente fundada ciudad de Valdivia. Este terremoto ocurrió alrededor de las 15 horas y fue seguido por un destructivo tsunami que causó severos daños en la zona. Según el artículo publicado en el año 2004 por el Dr. Sina Lomnitz en la revista Seismological Research Letters, los territorios indios al sur del río Biobío consistían en 5 puestos fronterizos: Imperial, Valdivia, Villarrica, Osorno y Castro, los que quedaron reducidos a ruinas por el gran terremoto. Según informaciones de los gobernantes de Valdivia y Chile, se abrieron grietas y rajaduras en el suelo durante el temblor principal y las réplicas más fuertes. El tsunami azotó Valdivia poco después del terremoto, mientras la tierra continuaba temblando, es decir, durante las réplicas iniciales. Se estima que el tamaño de este terremoto es equivalente a lo ocurrido en 1960 en la misma región. Un 24 de noviembre de 1604, la ciudad de Arica, por entonces parte de Perú, registró un fuerte terremoto con magnitud estimada entre 8.5 y 9. Con epicentro cercano a la costa, el terremoto de Arica de 1604 fue uno de los más grandes de la historia y destruyó prácticamente todo el sur de Perú. El movimiento principal fue seguido por un destructivo maremoto que arrasó con las costas en un margen de 1.200 kilómetros. Uno de los terremotos más significativos de nuestra historia fue sin duda el terremoto de Santiago, ocurrido el 13 de mayo de 1647. También conocido como el terremoto magno, este movimiento con magnitud estimada entre 8 y 8.5 destruyó la ciudad de Santiago de la Nueva Extremadura, siendo hasta hoy el más destructivo que ha afectado la capital de nuestro país. Falleció alrededor de un 20% de la población de la ciudad, es decir, 1 de cada 5 personas. Según los registros de la época, el terremoto se desató alrededor de las 22:30 horas y tuvo una duración semejante al tiempo que se demora uno en rezar entre 3 o 4 credos, es decir, entre 2 y 3 minutos. La particularidad de este terremoto es que si bien dejó en ruinas casi la totalidad de las edificaciones de la época, uno de los muros de la iglesia de los hermanos agustinos permaneció intacto, al igual que una estatua de Cristo crucificado. Nombrado originalmente como Señor de la Agonía, pero rebautizada popularmente como Cristo de Mayo o Señor de los Temblores, esta figura superó incólume el terremoto de 1647, salvo por un detalle: la corona de espinas bajó misteriosamente desde su cabeza hasta el cuello. Según la leyenda, cada vez que los agustinos trataron de poner la corona en su lugar, se produjo un nuevo sismo. Por eso, y para evitar nuevas tragedias, se tomó la decisión de dejar la corona en el cuello de la estatua y realizar una procesión todos los 13 de mayo, ya que, según la tradición popular, la procesión del Cristo de Mayo protege a los habitantes de Santiago de futuros terremotos y calamidades. Un 15 de marzo de 1657, la ciudad de Concepción sufrió el segundo de la serie de terremotos que se presentaron durante la conquista. Aquel día, la ciudad fundada por Pedro de Valdivia en 1550 se encontraba sitiada por los guerreros mapuches, cuando a eso de las 7:30 horas un violento terremoto con magnitud del orden de 8 afectó fuertemente la zona centro-sur de Chile. El movimiento, que fue seguido por una serie de destructivas olas, tuvo una duración aproximada de 4 minutos y afectó desde el sur de Arauco hasta la ciudad de Santiago.
Un 8 de julio de 1730 se registró un gran terremoto en la zona central de Chile. Fue a eso de las 4:45 horas cuando el puerto de Valparaíso fue sacudido por un terremoto con magnitud estimada entre 9.2 y 9.3. Tal fue la magnitud de este sismo que fue percibido desde Iquique hasta Osorno, generando graves daños estructurales en Valparaíso, Santiago, La Serena y Concepción, por entonces las 4 ciudades más pobladas del país. El terremoto de Valparaíso de 1730 provocó un destructivo tsunami que abarcó las costas de la zona central del país y debido a sus características puede ser casi comparado con el megaterremoto que afectó a Valdivia en 1960. Un 25 de mayo de 1751, la ciudad de Concepción fue nuevamente azotada por un violento terremoto con magnitud estimada entre 8 y 8.5. El terremoto de Concepción de 1751 sacudió con fuerza la zona central del país, destruyendo las ciudades de Concepción, Chillán, Cauquenes, Curicó y, en menor medida, Talca. Según los registros, este terremoto tuvo 2 movimientos precursores muy fuertes, uno el 23 de mayo y otro apenas 10 minutos antes del evento principal. Producto de este maremoto y los ocurridos en 1570, 1657 y 1730, la ciudad de Concepción fue refundada en el lugar donde se ubica actualmente.